Muy buenas tardes, diputadas, diputados, integrantes de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales, a esta sesión del martes 28 de enero de 2025. Buenas tardes a las poblanas y a los poblanos. Y para proceder, le pido a la diputada secretaria nos haga favor de hacer el pase de lista y verificar la existencia del voto de Claro que sí, presidente, con gusto. Julio Miguel Huerta Gómez, Laura Artemisa García Chávez, presente. Jaime Natal Uranga, José Luis Figueroa Cortés, Susana del Carmen Riestra Piña, Pedra Isabel Suriano Corrales. Le informo, presidente, que estamos presentes 6 diputados y diputadas. Todos presentes, se declara la existencia del quórum legal y se abre la sesión de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales, siendo las 14 horas con 14 minutos de este día, mes y año. Solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura del orden del día y lo ponga en consideración para su votación, por favor. Sí, presidente. Orden del día, número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior del 19 de diciembre del 2024. 4, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. 5, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano del Deporte. 6, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano de la Juventud. 7, asuntos generales. Gracias. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Presidente, le informo que es aprobado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el orden del día. En el punto 3, relativo a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 19 de diciembre del año 2024 y en su caso aprobación, pido muy atentamente a la diputada secretaria ponga en consideración la dispensa de su lectura y su contenido para su aprobación, si es tan amable. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura. Está a consideración el contenido del acta antes referida. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvanse señalarlo levantando la mano. Le informo, presidente, que es aprobada por unanimidad. Gracias, diputada. En el punto 4 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, solicito atentamente a la Dirección Jurídica dé cuenta del proyecto de dictamen antes referido, por favor. Muy buenas tardes, diputadas y diputados, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Damos cuenta de la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo del Estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier, el pasado 15 de enero del año 2025, por virtud del cual presenta la iniciativa de decreto por la que se extingue el organismo público descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Como recordarán, diputados, el año pasado esta soberanía tuvo a bien aprobar
la iniciativa que también que presentaron los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por virtud de la cual se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, misma que fue publicado el 28 de noviembre del año pasado. En su artículo 31, fracción 10ª, dispone la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Asimismo, en el artículo 4º transitorio, encomienda a la persona titular o encargada de despacho del Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla iniciar las gestiones para la extinción del organismo público descentralizado. Todo ello en atención a lo que dispone la propia Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración, la nueva Ley Orgánica, ahí se creó la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y bueno, establece que las funciones que actualmente lleva el Consejo de Ciencia y Tecnología, pues bueno, ahora las llevará esta Secretaría. En ese sentido, la Secretaría de nueva creación deberá garantizar el acceso efectivo al derecho humano a la ciencia, a la par de fortalecer el aparato administrativo a través de la implementación de contenidos y tecnologías coordinadas que permitan maximizar la eficiencia, disminuir la burocracia y optimizar los resultados. Como les decía, esta extinción, pues bueno, tiene su fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales y en ese sentido el artículo 11 nos establece que para la supresión de los organismos públicos descentralizados se deben observar las mismas formalidades establecidas para su creación. Es decir, cuando se creó este organismo público descentralizado, publicado el 24 de diciembre de 2004, pues las formalidades fue que fue aprobado y autorizado por el Congreso del Estado. En ese sentido, el único ente facultado para poderlo suspender o extinguir es el propio Congreso del Estado. Y la propia Ley de Entidades Paraestatales también nos establece que este decreto deberá fijar la forma y términos de su extinción, así como prever la modalidad de cada caso requiera, en materia de recursos humanos, materiales, financieros, bienes muebles e inmuebles y demás aplicables. En ese sentido, diputadas y diputados, el presente proyecto de dictamen que les sometemos a su consideración establece en su resolutivo único, establece de manera textual, único, se extingue el organismo público descentralizado denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, creado mediante decreto del Honorable Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de diciembre de 2004. El contenido de este dictamen incluye artículos transitorios, son 16. Nos permitimos presentar a ustedes 5 artículos transitorios, disposiciones transitorias, a efecto de darles un extracto del contenido del mismo. El artículo primero transitorio nos establece justamente la entrada en vigor de la publicación. Entrará este decreto en vigor al día siguiente, al día de su publicación. El artículo tercero transitorio nos establece que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, a la entrada en vigor del presente decreto, continuará realizando las acciones a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, lo que ello permite que no haya una interrupción justamente en que se le preste la atención a la ciudadanía. Artículo séptimo, transitorio, los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto pasen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, se respetarán en términos de las disposiciones legales aplicables. El propio decreto en algunos de sus artículos transitorios también establece que pasarán a la Secretaría todo aquel personal que se considere esencial para la operación. En el artículo 9 de los artículos transitorios del presente decreto, establece que los recursos materiales y financieros que formen parte del patrimonio del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y aquellos que tenga derecho a percibir serán transferidos al Gobierno del Estado de Puebla con destino a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Asimismo, lo relativo a los recursos financieros se realizará a través del Sistema Integral de Administración Financiera. El artículo 14º transitorio nos establece que todo instrumento legal, jurídico y administrativo
y norma en sentido formal o material que a la entrada en vigor del presente decreto se refiera al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, se entenderá atribuido a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en los términos a que se refiere el presente ordenamiento. Esto quiere decir, en el mismo sentido, que no se interrumpen las obligaciones que haya tenido el organismo público descentralizado, las absorberá de manera inmediata la propia Secretaría para darle continuidad a sus obligaciones legales, jurídicos y administrativos. Es la cuenta, diputada presidenta. A la dirección jurídica, pregunto a las diputadas y diputados si alguna desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, pongo a su consideración para aprobación el proyecto de dictamen antes expuesto. Solicito atentamente a la diputada secretaria recabe la votación nominal, si es tan amable. Claro que sí, con gusto. Julio Miguel Huerta Gómez. Laura Artemisa García Chávez, a favor. Jaime Natal Uranga. José Luis Figueroa Cortés. Susana del Carmen Riestra Piña. Fedra Isabel Suriano Corrales. Diputado presidente, le informo que son 6 a favor. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el dictamen por unanimidad. En el punto 5 del orden del día, se somete a lectura, discusión y en su caso aprobación el proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano del Deporte. Solicito a la dirección jurídica dé cuenta del proyecto de dictamen antes referido. Con mucho gusto, diputado presidente, diputadas, diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, damos cuenta de la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado el día 15 de enero del presente año. Fue presentado a esta soberanía la iniciativa de decreto por virtud del cual se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano del Deporte. Como lo había manifestado en la anterior intervención, el 28 de noviembre del año pasado se publicó en el periódico oficial el decreto del Congreso del Estado, por virtud del cual se expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Y bueno, en su artículo 31, fracción 11ª, establece la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud. Y bueno, en la misma disposición legal establece en su artículo 4 transitorio que la persona titular o encargada de despacho del Instituto Poblano del Deporte deberá iniciar con las gestiones para la extinción de este organismo público descentralizado en los términos dispuestos por la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. Bueno, en la propia ley se establece la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud y bueno, esta nueva secretaría va a sustituir al organismo público descentralizado, Instituto Poblano de Deporte, en todas sus funciones y atribuciones que tiene encomendadas en su decreto de creación, a fin de garantizar el acceso efectivo al derecho humano al deporte, a la par de fortalecer el aparato administrativo a través de la implementación de contenidos y tecnologías coordinadas que permitan maximizar la eficiencia, disminuir la burocracia y optimizar los resultados de las funciones que venía desarrollando el organismo público Instituto Poblano del Deporte. Y bien, como lo señalaba en la anterior intervención, el artículo 11 de la Ley de Entidades Paraestatales nos establece que para la supresión de OPDs, de organismos públicos descentralizados, se deben seguir las mismas formalidades establecidas para su creación. Y bueno, finalmente el Instituto Poblano del Deporte fue creado el 6 de diciembre del año 2019. Y en este decreto que se está poniendo a su consideración, pues se establecen todas aquellas modalidades relacionadas con los recursos humanos, materiales, financieros, bienes muebles e inmuebles y demás aplicables. En ese sentido, el resolutivo del proyecto de dictamen que estamos sometiendo a su consideración señala lo siguiente: artículo único. Se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano del Deporte, creado mediante decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en el periódico oficial con fecha 6 de diciembre de 2019. Contiene los artículos transitorios, igual que el anterior proyecto de dictamen, son 16 artículos transitorios. Ponemos a su observación 5 artículos que determinan, obviamente, cuándo entra en vigor el presente decreto, que va a ser al día de su publicación, y asimismo el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, a la entrada en vigor del presente decreto,
continuará realizando las acciones a cargo del Instituto Poblano del Deporte, es decir, como lo manifesté en la anterior intervención, va a haber una continuidad en la prestación justamente de las actividades en materia deportiva que tiene encomendadas el organismo público descentralizado. Asimismo, para salvaguardar los derechos laborales del personal que labora en el OPD, el artículo 7º transitorio establece que los derechos laborales del personal, que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto pasen a la Secretaría del Deporte y Juventud, se respetarán en los términos de las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los materiales recursos financieros que formen parte del Instituto Poblano del Deporte se van a transferir al Gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Deporte y Juventud a través del Sistema Integral de Administración Financiera con intervención de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Y finalmente, todo instrumento legal, jurídico y administrativo en sentido formal o material que a la entrada en vigor del presente decreto se refieran al Instituto Poblano del Deporte, se entenderá atribuido a la Secretaría de Deporte y Juventud en los términos a que se refiere el presente ordenamiento. Es la cuenta, diputado presidente. Muchas gracias a la Dirección Jurídica. Pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, solicito a la diputada secretaria, tome por favor la votación nominal. Claro que sí, presidente. Julio Miguel Huerta Gómez. A favor. Laura Artemisa García Chávez, a favor. Jaime Natale Uranga. José Luis Figueroa Cortés. Susana del Carmen Riestra Piña. Fedra Isabel Suriano Corrales. A favor. Le informo, presidente, 6 a favor. Muchas gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el dictamen por unanimidad. Continuando con el orden del día, en el punto 6, relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano de la Juventud, solicito a la Dirección Jurídica dé cuenta con el proyecto de dictamen antes referido, por favor. Con todo gusto, diputado presidente, damos cuenta de la iniciativa que el titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante esta soberanía el pasado 15 de enero del año en curso. Esta iniciativa de decreto por virtud del cual se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano de la Juventud. En ese sentido, como lo había manifestado en la anterior intervención, esta reestructura administrativa que lleva a cabo el gobierno del Estado y plasmado en la Ley Orgánica de la Administración publicada el 24 de noviembre del año 2024, se crea en el artículo 31, fracción 11ª, la Secretaría de Deporte y Juventud. En ese sentido, esta nueva secretaría será a cargo de todas aquellas actividades que viene desarrollando el Instituto Poblano de la Juventud, con el único objetivo de no duplicar funciones y atribuciones. En ese sentido, las facultades otorgadas a la Secretaría de Deporte y Juventud que correspondan al actual organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano de la Juventud serán absorbidas por esta Secretaría de nueva creación, misma que será garante y promotora y defensora de las políticas públicas que tiendan a incrementar la participación de la juventud como un agente estratégico de desarrollo público, económico, social, cultural y deportivo en las 32 regiones de nuestra entidad. En ese sentido, vuelvo a manifestar que la Ley de Entidades Paraestatales establece que para la supresión de los organismos públicos descentralizados, esto deberá ser a través de, se deberán de observar las mismas particularidades como fue creado, ¿no?, este OPD. En ese sentido, el presente decreto establece de manera integral qué va a suceder con los recursos materiales, humanos, financieros, bienes muebles e inmuebles y demás aplicables. Y en ese sentido, el resolutivo del proyecto de dictamen que sometemos a consideración de ustedes, diputadas y diputados, establece lo siguiente. Artículo único. Se extingue el organismo público descentralizado denominado Instituto Poblano de la Juventud, creado mediante decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de diciembre de 2019. Y bueno, igual que en los anteriores casos, está integrado por 16 disposiciones transitorias y bueno, los artículos transitorios van en el mismo sentido de la entrada en vigor del presente decreto, una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado,
Y bueno, la Secretaría de Deporte y Juventud va a realizar las acciones de manera continua, como ha venido desarrollando el Instituto Poblano de la Juventud. Nuevamente, los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto pasen a la Secretaría de Deporte y Juventud se respetarán en los términos de las disposiciones aplicables. Nuevamente, los recursos materiales, financieros, bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del OPD, Instituto Poblano de la Juventud, serán transferidos al Gobierno del Estado con destino a la Secretaría del Deporte y Juventud a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, así como lo relativo a los recursos financieros. Y finalmente, el último artículo que ponemos a su vista establece que todo instrumento legal, jurídico, administrativo y norma en sentido formal o material que a la entrada en vigor del presente decreto se refiere al Instituto Poblano de la Juventud se entenderán atribuidos a la Secretaría de Deporte y Juventud en los términos a que se refiere el presente ordenamiento. Es la cuenta, diputado presidente. Gracias a la dirección jurídica. Pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito atentamente a la diputada secretaria nos haga favor de tomar la votación nominal. Claro que sí, presidente. Julio Miguel Huerta Gómez, Laura Artemisa García Chávez a favor, Jaime Natalia Uranga, José Luis Figueroa Cortés, Susana del Carmen Riestra Piña, Fedra Isabel Suriano Corrales. Diputado presidente, le informo que son 6 votos a favor. Gracias, diputada secretaria. Quedó aprobado el dictamen por unanimidad. En el siguiente y último punto del orden del día, que corresponde a asuntos generales, pregunto a las diputadas y diputados si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quien haga uso de la palabra, y una vez agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 14 horas con 35 minutos del día 28 de enero del año 2025. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, presidente.